Hola y bienvenidos a este curso de introducción a SolidWorks Flow Simulation. Durante esta serie de tutoriales vamos a aprender y ver el manejo básico de este complemento de simulación de fluidos de SolidWorks. Y esto lo haremos mediante el desglose de todos y cada uno de los comandos y opciones de las que dispone este complemento. La comprensión de todos y cada uno de esos comandos nos permitirá a su vez saber formular y plantear correctamente problemas de simulación de fluidos o problemas que involucren la interacción de fluidos con nuestras superficies, así como aprenderemos la configuración correcta en este tipo de análisis. Bueno, pues en esta introducción lo que vamos a hacer fundamentalmente es comentar algunas cosas que no deberíamos saber antes de comenzar con los contenidos propios del curso. Vamos a ver, ¿qué es Flow Simulation? En primer lugar, Flow Simulation es un paquete complementario que está disponible para SolidWorks y que nos permite realizar análisis CFD. Los análisis CFD o análisis de la dinámica de fluidos computacional lo que nos permiten es ver cómo interactúa uno o varios fluidos con las superficies complejas que tengamos en nuestro modelo. Es decir, podremos estudiar, por ejemplo, el régimen del fluido a su paso por el modelo o la presión que ejerce sobre una superficie en nuestro modelo o la velocidad en un punto determinado. La resolución de estos análisis, por lo tanto, se realiza de manera numérica. Y se trata de la aproximación de unas ecuaciones que son las que rigen el comportamiento de los fluidos y una aproximación numérica a esas ecuaciones. Por lo tanto, tenemos que destacar ya que las soluciones que ofrece un complemento como Flow Simulation siempre van a ser aproximadas al modelo real. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que saber antes de comenzar con el curso? Bueno, pues en primer lugar tenemos que comentar un poco el procedimiento que vamos a llevar a la hora de realizar un análisis. Es un proceso lógico y definido que nos permitirá, si realizamos todos sus pasos, llevar a cabo perfectamente un análisis CFD. El procedimiento sería el siguiente. En primer lugar, partiríamos de una pieza, un ensamblaje o un modelo importado en formato STEP principalmente, que sería el modelo que queríamos analizar. En este caso sería nuestra bomba. Una vez hecho eso, tendríamos que definir en los comandos correspondientes la configuración de un proyecto. Eso se hace de manera muy sencilla, ya lo veremos. Pero tenemos que quedarnos con la idea de que en esta parte tendremos que definir tanto el valor de las condiciones iniciales en el análisis como los fluidos que intervienen o, si se diera el caso, el material del sólido en nuestro modelo. Una vez configurado el proyecto, nos iremos a tocar las opciones relacionadas con el mallado. El mallado es el proceso mediante el cual el espacio donde se ubica nuestro modelo es, digamos que, dividido en pequeños cubos dentro de los cuales se resuelven las ecuaciones del proceso. Pues bien, en esa parte del proceso, digamos que tocaríamos las opciones de mallado, como por ejemplo estas aquí, que ya las iremos viendo. Una vez configurado el proceso de mallado, iríamos a tocar las opciones de control de cálculo, que son estas de aquí, y que nos permitirán definir cómo queremos que se realice el cálculo en función de nuestra máquina y de las características que necesitemos para llevar a cabo el análisis. Una vez configurado el control de cálculo, pasaríamos a definir las condiciones de contorno que nos permiten determinar el valor de ciertas propiedades de flujo en los límites de la región en la que vamos a analizar el fluido. Una vez hecho eso y antes de ejecutar el análisis,
pasaríamos a definir los objetivos de cálculo. Los objetivos de cálculo son estos que están aquí, son aquellas variables de flujo que nos interesa, por la razón que sea, conocer especialmente. Es decir, un ejemplo de condiciones objetivos sería, por ejemplo, la presión en un determinado punto del modelo o la velocidad, como tenemos aquí. Bueno, pues es muy importante en estos análisis definir los objetivos, ya que Flow Simulation usa esos objetivos para determinar la convergencia de la solución, así como para darnos un valor lo suficientemente aproximado de la solución para estas variables. Una vez definido todo esto, pasaríamos a ejecutar el análisis, que sería aquí en el botón Run, botón que ya veremos más adelante, y podremos visualizar resultados, como en este caso, en el que estamos viendo cómo se mueve el fluido en el interior de esta bomba. Eso ya también veremos cómo hacerlo. Por último, y una vez que tenemos los resultados, los visualizaremos y determinaremos si son válidos o no. Si son válidos, haríamos un informe de resultados, y si no son válidos, realizaríamos otra vez un proceso de remallado, un refinado de malla, es decir, hacer esos cubos de división del espacio más pequeños para que la solución sea más aproximada a lo que debería ser. Bueno, y por último, y antes de comenzar con los contenidos propios de este curso, tenemos que mencionar algunas ventajas y limitaciones del software. Comenzaremos con las ventajas. En primer lugar, la simulación de fluidos en software similares a SolidWorks nos permite ahorrar tiempo y costes en el proceso de diseño. ¿Cómo nos permite hacer esto? Pues, por ejemplo, si estamos estudiando la sustentación de un ala de un avión a diferentes velocidades, simplemente realizaríamos diferentes estudios a diferentes velocidades y veríamos el comportamiento. No tendríamos que ir a comprobar a todas las velocidades a un túnel de viento, por ejemplo. Por otro lado, y otra de las ventajas que supone el uso de Flow Simulation, tiene que podemos realizar estudios de diversa índole, es decir, podemos estudiar tanto el intercambio de calor entre dos fluidos en el interior de un intercambiador de calor, o simplemente, como es el caso que estamos viendo aquí, podemos estudiar cómo se mueve el flujo en el interior de nuestro modelo, por ejemplo. La última de las ventajas, y es quizás la más característica, sería el hecho de que es un programa extremadamente fácil de usar. Ya nos iremos dando cuenta, pero digamos que la mayoría de los comandos útiles están muy accesibles y son muy intuitivos, así que no va a haber ningún problema a la hora de usarlo. Ya veremos que es muy sencillo y muy intuitivo. Bueno, pasamos ahora a las limitaciones de este tipo de software. Y es que en Flow Simulation hay ciertos procesos que no podemos simular, como son, por ejemplo, reacciones químicas. No podemos simular este tipo de procesos. Tampoco podremos estudiar el flujo libre de un fluido sobre una superficie, ni la interacción entre dos fluidos de diversa naturaleza. Es decir, no podríamos estudiar el contacto entre, por ejemplo, aire y agua, dado que eso es actualmente la versión actual de Flow Simulation no lo permite. Por último, y es algo que tenemos que destacar, es que en la simulación de fluidos de Flow Simulation no se permiten partes móviles en el modelo. Es decir, no podemos simular que, por ejemplo, un fluido empuja un pistón. Eso no lo podemos simular. Sin embargo, sí que se contempla la rotación de algunos componentes del modelo, ya lo veremos, para poder simular modelos como este de aquí, que es una bomba centrífuga. Bueno, y hasta aquí el primer vídeo de este curso.
pasamos ahora a los contenidos propios del curso.